Hola, muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a nuestra primera cápsula educativa del año 2021. El enfoque de nuestra cápsula de hoy es la salud cerebral. Específicamente, nuestro invitado estará hablando acerca de los factores de riesgo en cuanto se refiere al Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad considerada bajo la clasificación de demencia. La demencia es una serie de enfermedades que afectan a más de 50 millones de personas alrededor del mundo y cada año se diagnostican 10 millones de nuevos casos. Así que definitivamente es algo de lo que tenemos que aprender un poco más para poder apoyar a nuestras familias, apoyarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades, entendiendo bien lo que estas enfermedades son. El día de hoy hablaremos de los factores de riesgo del Alzheimer. Nuestro invitado, Carlos Londoño, de la Asociación de Alzheimer's del norte de California y Nevada, nos hablará acerca de estas señales que pueden ser de gran ayuda para nosotros para poder identificar si estamos en riesgo o nuestros familiares están en riesgo de enfermarnos de Alzheimer's. Y el estar al tanto y la prevención temprana o la acción temprana más bien, pueden ayudar mucho en mejorar la calidad de vida del paciente y también mejorar la calidad del tiempo que nosotros pasamos con nuestro ser querido. Así que, pues, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias, Shelly. Yo sé que estoy ya en pantalla y muchísimas gracias por estar aquí en la primera cápsula de salud del año, Promotoras con Alma, y por la oportunidad de presentar como parte de la Asociación de Alzheimer, capítulo del norte de California. Pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Nos encanta colaborar con usted. El trabajo que está haciendo en la comunidad de habla hispana es maravilloso, así que siempre nos da gusto el poder conversar con usted acerca de estos temas. Y otra cosa que también estaremos tocando el día de hoy es la conferencia para promotoras que el señor Londono también está coordinando. Así que hablaremos acerca de algunos de los temas que se cubrirán en esa conferencia, las fechas y cómo registrarse. Pero, ¿por qué no empezamos con las señales de riesgo, Carlos? Gracias, Edgar. Claro que sí, es un tema, como usted lo ha mencionado, es un tema relativamente nuevo, aunque como Asociación de Alzheimer hemos estado 40 años trabajando con este tema, estamos dando ya el enfoque a lo que es la salud del cerebro. Como promotores y dentro de los programas de promoción de la salud siempre nos hemos enfocado en diabetes, presión alta, obesidad, vacunas, tabaco, y eso es todo muy importante, porque se ha visto la relación entre el cuerpo y el cerebro, pero queremos y estamos trabajando ahora trayendo el concepto de salud cerebral, o sea, esa capacidad innata que tiene el cerebro para trabajar sus fortalezas, para pensar, para jugar, para razonar, para emitir juicios y cuidarlas, e incluso potenciarlas en la medida de que estamos envejeciendo más y más y más. Como sabemos, la pirámide poblacional cambió. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez nacen menos niños, cada vez hay un poquitito menos niños y estamos siendo ahora estamos aumentando la proporción de adultos mayores comparado con los jóvenes, o sea que este tema ya está ahí. Y con base en su pregunta, se está observando eso. Hay casi 5 millones de personas con Alzheimer en este momento y se va a llegar casi a 15 millones de personas con Alzheimer. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos enterarnos más de lo que está pasando? ¿Cómo podemos aprender más de la enfermedad de Alzheimer y cómo podemos aprender más de salud cerebral? Entonces, es importante y gracias por la oportunidad. Es un tema complejo, por eso queremos hacer la conferencia para promotoras, que es en 2 semanas, están cordialmente invitados, pero semanalmente y mensualmente también tenemos diferentes presentaciones en línea, lo que es el envejecimiento saludable, lo que son las señales de alerta y lo que es el Alzheimer. Y también tenemos clases para los cuidadores. Sabemos que por cada persona que tiene Alzheimer hay 2, 3 o 4 personas que están a cargo del cuidado. Se necesita un equipo médico y muchas veces todo el cuidado se recae en el cuidador, que es el que se agota. Se ha visto inclusive estadística, muchas veces casi el 30% de los cuidadores muere antes
el paciente con Alzheimer. Entonces, así sucesivamente hay mucho impacto en salud pública. Y estamos viendo ahora que los cambios de memoria también nos empiezan a preocupar un poquitito, porque no sabemos si son cambios normales del envejecimiento o son señales de alerta del Alzheimer. Entonces, lo que quiero aclararles es que es normal, Edgar, Shelley y los que nos están viendo, es normal tener unos cambios de memoria, así como nos salen canas, nos salen arrugas, así como la rodilla como que empieza a molestarnos un poquitito más, así como no jugamos un partido de fútbol o ya no corremos como cuando teníamos 15 o 20 años, el cerebro también va perdiendo algo de agilidad, o sea, hay unos cambios que son normales del cerebro, que se nos pueden olvidar a veces las llaves, se nos puede olvidar un poquitito si no nos acordamos si apagamos el café, se nos puede, no nos acordamos si de pronto cerramos la puerta porque estamos distraídos, en tensión, estrés, estamos leyendo el iPhone mientras hacemos otra actividad, entonces nos olvidamos del día a día y el cerebro también pierde un poquitito esa capacidad para recordarse. Pero la diferencia marcada es que podemos parar, tomar un tiempo, recordar y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esa llave? O me devuelvo, apago la cafetera, chequeo la puerta, o bueno, encuentro las llaves o encuentro la billetera, o bueno, se me perdió la billetera, pero puedo devolver los pasos y me pasa de vez en cuando. Cuando ya los cambios de memoria son muy marcados, donde ya repetidamente me empiezan a pasar cosas, repetidamente empiezo a preguntar qué día es hoy, cuando repetidamente me empiezo a perder, no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, no sé cómo me regreso de la casa, es donde hay que empezar a abrir el ojo, como decimos en mi país, y empezar a conversar, empezar a analizar qué es lo que está pasando, conversar con alguien y consultar con su doctor. Y la definición prácticamente del libro es cuando son cambios severos de memoria, muy repetitivos, que ya empiezan a complicar mi vida diaria. Pero mientras yo pueda estar funcionando, pues bueno, podemos tener algunos cambios. Y por eso es importante el tema también, Edgar y Charlie, y los que nos están viendo, de cómo cuidar nuestro cerebro. Porque si bien casi el 60, un poquitito más, por ciento de los casos de Alzheimer no sabemos qué es lo que está pasando, no se puede prever, no se puede curar, no hay tratamientos. Hay un campo de acción, casi un 40% de los casos de demencia se pueden prevenir, si podemos decir, y podemos utilizar el término, o sea, podemos reducir y tratar de reducir el riesgo de tener demencia. Y es algo que también quería comentar porque parte de la conferencia los queríamos invitar más adelante. Entonces, hay hábitos diarios y podemos manejar ciertas condiciones que nos pueden permitir cuidar nuestra memoria y cuidar nuestro cerebro. ¿Como cuáles? Y lo sabemos. Y me encanta esta parte porque como fans de la comunidad, como promotores y promotoras, lo están haciendo en su comunidad. Por ejemplo, cuidar la diabetes. Se ha visto que la diabetes es un factor de riesgo no solo para muchas enfermedades cardiovasculares como el corazón, los strokes, problemas de riñón, problemas de amputaciones, sino que la diabetes no controlada es un factor de riesgo para demencia en los latinos. Los latinos tenemos mayor prevalencia de demencia, o sea, hay más casos de diabetes en latinos comparado con otras etnias. Y también se está viendo los estudios de investigación mostrando que nos coloca mayor riesgo de tener demencia más adelante. Igual que los problemas cardiovasculares, sobre todo la presión arterial alta. Entonces, se ha visto y los estudios cada vez están comprobando que cuando no se controla la presión, hay más riesgo no solo de derrame de accidentes cerebrovasculares, sino que ese daño vascular también va a generar problemas de demencia. Entonces es bien importante las campañas que se están desarrollando en este momento de que cuidemos la presión, de que vayamos donde el médico para que al menos le tome la presión una vez al año, de que sepamos cuál es nuestra presión arterial, de que si nos envían medicinas, nos tomemos las medicinas para mantenerla controlada, porque así estamos controlando problemas de demencia más adelante. Y así sucesivamente. Son 12 factores, Edgar, que, que se han relacionado con mayor probabilidad de desarrollar demencia. Es lo que queremos compartir con el público en las clases y en las conferencias. El alcoholismo severo, más de 24 tragos al día, a la semana, perdón, se están confirmando que producen problemas de demencia, el cigarrillo, los golpes en la cabeza y así sucesivamente.
Y volviendo al tema de la memoria, también es un tema apasionante ahora, porque si bien conocemos todo el cuerpo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en el cerebro? Que es un órgano maravilloso, poderoso. Muchísimas veces nos enfocamos en la parte de salud mental, que también es muy importante, pero ahora estamos abriendo el campo para abrir las conversaciones acerca de lo que está pasando ya a nivel de cambios de la neurona. O sea, por qué esa neurona empieza a morirse y por qué nos afecta. Y también romper mitos, Edgar, romper mitos y estigma, no queremos hablar, que no nos digan nada, si me va a dar eso ya para qué, no, abrir los diálogos, conversar, preguntarle a alguien de confianza, a alguien que entienda, que lo pueda oír, a su médico, y también empezar a hablar de la cognición, podemos mejorar, podemos colocarle desafíos al cerebro, aprender cosas nuevas, instrumentos, participar socialmente, aprender un lenguaje. Entonces hay cosas que podemos hacer también para, lo que diríamos, para potenciar o al menos aumentar esa carga eh, cognitiva, esa reserva cognitiva del cerebro, que es también parte de las conferencias, clases y diálogos que tenemos con la comunidad, incluyendo la dieta del ejercicio. Y es lo que también sabemos, es casi que conocimiento milenario, lo que es el buen comer, y en la medicina está el mejor alimento, eh, una buena alimentación con calidad y también el ejercicio. Si pudiéramos escoger algo de todo lo que he dicho, es el ejercicio. Nada le gana a la actividad física, no tiene costo, pero qué trabajo nos cuesta a veces arrancar un plan de ejercicio. Entonces también es importante hacer esos cambios y esos hábitos ahora que está comenzando el año. Sí se puede y nunca es ni muy temprano ni muy tarde para comenzar cambios en nuestra salud que mejore nuestra condición en general y la condición del cerebro. Y no es normal tener un poquitito de demencia cuando estoy envejeciendo, no. Yo puedo tener un envejecimiento sano, activo, productivo, optimista, integrado. Los problemas siempre van a estar, pero bueno, hay que ponerle la fuerza, la energía, buscar ayuda, tocar puertas. Y otra cosa es cuando tengo ya algo en la memoria. Y hablando de memoria, también es un tema que me apasiona, porque es conocer el cerebro, conocer esa estructura. Ujú. También vamos a tener al doctor Lanata y nos va a explicar exactamente. Y ya para terminar esta parte, es empezarles a hablar, por ejemplo, del hipocampo. El hipocampo es ese centro de memoria, un banco de memoria que tenemos ahí, que es el que se empieza a afectar cuando comienza el Alzheimer. Muy, muy interesante, Carlos, todo esto. Sí, desde que empezamos a colaborar un poco más con tu organización, yo he aprendido bastante, ¿verdad? La diferencia entre salud mental y Mm. salud cerebral, ¿verdad? Algo que se puede confundir, pero son aspectos muy diferentes. Entonces, la salud cerebral, nada más para asegurarme que estoy entendiendo bien, es la capacidad del cerebro, para recordar, para mantener información, para aprender, ¿cierto? Exacto, es esa habilidad que tiene el cerebro, esa fortaleza que tiene el cerebro para hacer las funciones del día a día, de aprender, jugar, concentrarse, mantener su actividad, una mente clara, una mente activa. Exacto, es esa función del día a día del cerebro. Muy bien. Y ya cuando hablamos de demencia, son enfermedades que afectan esa habilidad, esa capacidad y más allá, ¿verdad? Que afectan el día a día. ¿Correcto? Exacto, entonces cuando hablamos de demencia es un conjunto de síntomas y signos, es como una condición grande, algo está pasando ahí, no se sabe exactamente qué, pero se están perdiendo facultades de Ujú. memoria, de comportamiento o de pensamiento. Y hay que estudiar exactamente qué es lo que está pasando porque hay un daño físico. La diferencia en la enfermedad mental, donde toda la estructura está bien, aquí ya hay un daño físico. Y en general con el Alzheimer es muerte de las neuronas. No sabemos por qué están muriendo, pero se empieza a acumular un caucho, una proteína ahí, y la neurona empieza a morir. Entonces, bien interesante también conocer eso exactamente qué está pasando. Y se sigue investigando, Edgar, porque no sabemos ni siquiera todavía la causa y se está invirtiendo bastante a nivel mundial. Casi hay una red de 4.000, 5.000 investigadores tratando de encontrar qué es lo que está pasando y cómo se puede eh, curar, prevenir, tratar. O sea que es un campo relativamente nuevo para nosotros los latinos. Sí. Tenemos una pregunta de María Cruz en Facebook. Ella pregunta que ¿por qué a una persona a los 50 años se le olvidan las cosas? Es una buena pregunta. Yo diría que no podría dar una respuesta como médico directa porque pueden haber muchos factores. Por ejemplo, a veces cuadros de depresiones, por ejemplo, cuando uno no está, uno tiene falta de concentración, falta de ánimo, está un poquitito, algo le está pasando al cerebro, por decir algo, por una depresión, pueden tener cambios, uno de comportamiento, de pensamiento, de ideas, entonces se confunde
con otras enfermedades más severas. Muchísimas veces problemas de infecciones, sobre todo en los adultos mayores. Muchísimas veces inclusive dificultades con la tiroides. Hay dificultades que generan algunos procesos en el organismo y pueden producir algunos cambios en memoria. Entonces, es caso por caso, es seguir observando y si es muy repetitivo y está afectando la vida diaria, es buscar la ayuda con el médico, bien sea que llamen a la Asociación de Alzheimer o que vayan donde su médico para ver cómo los puede orientar, porque lógicamente hay que hacer una serie de estudios, análisis y Ujú. después el médico dirá. Sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser demencia, puede haber otros factores, es la importancia de ir al médico. Carlos, algo que usted Exacto. recomienda, que alguna pregunta, serie de preguntas que se le puedan hacer al médico para asegurarnos que estamos recibiendo la información y los exámenes correctos. Básicamente cuando se empiezan a notar cambios de pensamiento, perdón, de memoria, mucha memoria, la pérdida de memoria muy marcada está impidiendo, algo está pasando y ese es el reto de vida, porque muchas veces se demora 1, 3, 4 y 5 años en que se diagnostique ese Sí. familiar que tiene esos problemas, pero cierto, decir en el médico y decirle lo que está pasando. Entonces llevar ese diario, llevar ese día a día exactamente qué es, como cualquier otra enfermedad, ir muy concreto donde el médico para decirle qué es lo que está pasando y el médico empieza con una serie de exámenes básicos. Buscar a su médico de atención primaria con los exámenes básicos para ver que el cuerpo está funcionando bien. Y ya el médico después hará otras pruebas, dependiendo del tiempo y como empiece a orientar el diagnóstico. Hay exámenes de tamizaje mental, que son pruebas muy cortitas, en donde se puede ubicar por tiempo, lugar, persona y otras pruebas básicas, pero no son diagnóstico. Después el médico seguirá con los estudios y el diagnóstico lo hacen los especialistas, específicamente el neurólogo y ya tienen que ser otra serie de pruebas más especializados. Pero cierto, hay que abogar y tampoco es un diagnóstico fácil. Por eso es interesante cómo está Ujú. la ciencia ahora. Muy bien. Me encanta lo que mencionó al principio de que, bueno, su organización ofrece muchos recursos, ¿verdad? Para las personas que necesitan ayuda en aprender más, en entender lo que es la demencia y los recursos alrededor de Alzheimer's. Pero me gusta mucho que no se olviden de los cuidadores, ¿verdad? Que también los cuidadores necesitan apoyo y en la conferencia en específico habla de las promotoras. ¿Alguna razón que se enfocaron en promotoras para esta conferencia? Edgar lo ha mencionado con el tema de los cuidadores porque son los héroes. Prácticamente el cuidador es la mano derecha. Yo diría que son casi que ángeles cuidando a sus familiares o inclusive en la fuerza del trabajo cuidando a las personas con demencia. O sea que hay que apoyarlos y ojalá que también nos llamaran en caso de que necesiten algún tipo de ayuda o confort o alguna pregunta para salir adelante. Y tenemos la conferencia para promotoras. Durante todo el año hacemos diferentes tipos de conferencias con diferentes temas, pero en este caso reconocemos y valoramos el liderazgo que tienen las promotoras en sus propias comunidades. Hemos Sí. tenido la fortuna de trabajar con promotoras y sabemos que también están ávidas de conocimiento, muchas saben de la mayoría de los temas de salud, pero queremos que empecemos a preguntar más sobre el cerebro, cómo funciona, cómo podemos ayudar y en especial cómo poder conectar a familias latinas con servicios especializados. Excelente. Pues la conferencia será este mes, es enero 29 y 30 de 9:30 a 12 p.m. Así que 2 días. El primer día se va a tocar la salud cerebral, cómo funciona el cerebro, factores de riesgo en demencia. Lo que nos dio Carlos solamente es un poquito de información, ¿verdad?, acerca de esto. Así que ahí van a tener un taller completo para entender el tema aún mejor. El día 2 va a tocar. El enfoque es en Alzheimer y recursos, lo básico, entendiendo mejor el Alzheimer, con Sandra Green, que Sandra estará aquí la semana que entra también, para hablarnos un poco acerca de ese tema y los recursos comunitarios que hay disponibles y parece que son para apoyar al paciente y apoyar a los familiares también o a los cuidadores. Exactamente, Sí. Edgar. Es, Bueno, Carlos, ¿algún último mensaje que quiera compartir antes de cerrar la sesión? no, a ver, que por favor nos llamen a la Asociación de Alzheimer, 1-800-272-3900 en caso de que tengan alguna pregunta. 1-800-272-3900, donde están los especialistas en cuidado de familias y demencia. Se les puede enviar todo tipo de información y darle las gracias a Edgar y Shelly y promotoras Conavan por la oportunidad que nos dan de llevar el mensaje a la comunidad y a las promotoras que las valoramos y sabemos que son líderes en su propia comunidad.
Sí. No, pues muchas gracias a ti, Carlos. Tengo como un año, un poquito más de un año de conocer a Carlos y colaborar en algunas cosas con él y con la asociación. Y realmente tu pasión por el servir a la comunidad hispana se nota. Así que creo que tienen suerte en tenerte ahí en la asociación de Alzheimer's. Estás realmente resaltando las necesidades de la comunidad latina y pues también el gran valor que las promotoras tienen y el impacto que las promotoras tienen en su comunidad. Así que felicidades y pues muchas gracias por abogar por nuestra comunidad. Gracias, Edgar. Bueno, en la semana que entra, el martes, a la misma hora, a las 12:15, estará aquí Sandra Green y ella nos hablará acerca del tema de Alzheimer, entendiendo un poco más el Alzheimer's. Nuevamente, nos dará un poco de información, pero los animamos a que vayan a la conferencia. Aquí en la descripción del evento hay un link con más información y también el registro para que se inscriban en la conferencia y participen los 2 días. Así que, pues, muchas gracias, Carlos, y pues nos vemos pronto. Gracias, Edgar. Buen día. Adiós. Igualmente.